Tras conseguir nuestra primera victoria en la semana 1 de la RGBL y posicionarnos en la parte alta de la tabla, ahora tenemos otro desafío y es que nos enfrentamos a los Rock Eaters de Monty Mole. Monty es una de las nuevas personas de no haber llegado a la RGBL y sin embargo ya ha demostrado ser un gran entrenador, venciendo a Ex Phantom en su primera jornada. Solo para el registro, yo nunca he sido capaz de ganarle a Phantom. El equipo de Monty es quizás uno de los peores matchups a los que me puedo enfrentar, teniendo a Terápagos como su principal amenaza, una core defensiva con Tinglu y Gholdengo y Pokémon muy ofensivos como lo son Zapdos de Galar, Slitherwing y Munkidori. Sin más que decir, vamos a ver cómo nos ha ido en esta segunda jornada de la RGBL temporada 15. Semana 2 de la RGBL, en este caso nos toca nuestro combate contra Mole Enthusiast. Obviamente vamos a estar analizando la repetición, les voy a comentar un poco cómo ha ido el match turno por turno y obviamente para empezar tenemos la review de los equipos. En mi caso he empezado con Urshifu Rapid Strike, Meowscarada, Mamoswine, Rotom Hit, Cinccino que viene en cambio de Latias y Corviknight. Por su parte trae Slitherwing, el cual es una sorpresa, Zapdos de Galar, Tinglu, Gholdengo, Qwilfish y Whimsicott. Digo que Slitherwing es una sorpresa porque él tenía en su equipo a Terápagos, que me parecía quizás su Pokémon más problemático. Entonces, mientras estaba tratando de analizar el match, no tenía ninguna opción contra ese Terápagos. Me veía muy limitado por él. Entonces me alegra no haberlo visto. Y Slitherwing supongo que estaba pensado quizás para Latias con ataques de prioridad como primera impresión. A ver, rápidamente en mi equipo. Urshifu Rapid Strike trae Chaleco Asalto para aguantar ataques especiales que eran dirigidos por Terápagos y con un ataque como Puño Drenaje tratar de ganar ese 1 contra 1. Meowscarada y Mamoswine traen botas para evitar las hazards de ese Tinglu. Rotom Hit con Choice Specs tiene Overhit y Discharge, en este caso para pegar más fuerte y importante, tiene truco porque es mi lead y si saca Tinglu de primeras mi idea es hacer truco y que se quede encerrado en un movimiento. Luego tenemos a Cinccino, es mi Tera de esta semana, y Corviknight con restos. Por su parte, ya lo mencionamos, Slitherwing trae a Zapdos de Galar, Tinglu, Gholdengo, Qwilfish, Whimsicott. No pasa nada, ya lo vamos a ver. Me espero que el lead sea Tinglu, entonces yo voy a salir tranquilamente con Rotom Hit. Es siempre mi idea de juego. Entonces, saco Rotom Hit, saca Tinglu, perfecto, voy por truco de primeras. Se queda encerrado en un movimiento y ese es tramparrocas. Yo en este caso, previendo el cambio, fui por Discharge. Paralizo el Whimsicott que me encierra con otra vez en Discharge. Ok, decido cambiar porque en mi cabeza no va a ser Fuerza Lunar, no va a ser Energibola, no va a ser Gigadrenado, digo. Va a ser uno de esos sets molestos con drenadoras y sustituto. Entonces va a ser drenadoras y voy a ir a mi Meowscarada y voy a tratar de reclamar una kill rápidamente. Me equivoco, va por ida y vuelta, me como un montón de daño, un 63%. Y no sé por qué metió a Zapdos Galar y luego Qwilfish, supongo que la idea era justamente forzar el cambio. Pero bueno. Mi idea siempre era ir a Corviknight y ya está. Corviknight, voy a tratar de quitarme esas trampas rocas que no molesten y saca Gholdengo. Gholdengo y Tinglu son una combinación espectacular y he sido víctima de eso en esta ocasión. Fui por despejar, sale Gholdengo, es inmune y con bola sombra va a tratar de hacer la mayoría de daño posible. Pivoteo con ida y vuelta y aquí vuelvo a ir con Discharge porque me espero el cambio, pero no me lo esperaba el Tinglu.
Bueno, sale Tinglu. En este caso digo, está atrapado en un movimiento, era por púas o algo, voy por Urshifu. No, va por Whirlwind. Me cambia y en este caso al estar atrapado con mi Euskarada tengo un turno bastante libre porque sé que tiene que hacer Whirlwind de nuevo. Entonces, low kick, patada baja, le voy a hacer un daño considerable, 47% y cambia. Sale Corviknight de nuevo. Turno importante. Sé que muy posiblemente va a salir Golden. Entonces mi idea es ir por despejar. Pero le doy a Misclick y le doy a Defog. Y esto me penalizó bastante en el combate cuando jugamos. Él jugaba bastante rápido. Entonces yo también juego bastante rápido, hay que decirlo todo. Entonces yo cliqué, según yo, respiro. Me di cuenta que me equivoqué, puse despejar, traté de cancelar y él justo le dio a su movimiento. Entonces no pude cambiarlo y fui por despejar. Él hace el cambio, lo leyó bien en este caso y bueno, me como el Shadow Ball, la bola sombra. Me baja la defensa especial. Menos mal yo fui por ida y vuelta. Hago un crítico que le quita 5% de vida, que se recupera con sus restos y saquea Mamoswine. El hecho de que haya cambiado a Goldengo enfrente del Mamoswine me hace pensar que no tenía todo el investment en velocidad. Pero según yo, siempre iba a ser más rápido, porque yo Mamoswine literalmente lo llevé con nada de velocidad, con absolutamente nada de velocidad. Sale Tinglu, ya me veía el cambio, pero igualmente fui por terremoto. No me esperaba que cambie, por ejemplo, a Zapdos, entonces me esperaba incluso que entre el Quillfish. Entonces fui por terremoto. En este caso él también va por terremoto, yo metí mis tramparrocas y ya con el segundo terremoto me quito al Tinglu, perfecto. Sale Wes, el Zapdos de Galar, voy a tener que sacrificar a alguien, la verdad es que presiona bastante ese Zapdos. Y fue al Rotom Hit. Entre el Mamoswine con Esquirle helada le puedo dar KO. Esquirle helada, 41% de daño al Whimsicott. Ok, bastante bien. Y con otra me lo voy a cargar. Turno 18, vamos 5-4. Vuelve a entrar el Zapdos de Galar. Me va a presionar de nuevo, pero lo cambia y mete al Quillfish. Yo para el Zapdos de Galar ya lo estaba dando por perdido a mi Mamoswine. Decidí ir por Esquirle helada, tratar de hacer la mayor cantidad de daño y quizás con Urshifu o mi Euskarada hacer Revenge Kill. Quillfish lo soporta bastante bien. Meto a Corviknight. Tengo que curarme. Él va por las púas tóxicas. Y perfecto. Él cambia. Yo fui por respiro. Ningún problema. Otra vez, está siendo bastante molesto ese Goldengo. Primer rayo que me hace me paraliza, bastante mala suerte. Pero bueno, yo también lo paralicé. Es lo que hay. 61% de vida a la que se queda Corviknight y viendo otro rayo decido cambiar a Mamoswine. Lo estoy presionando bastante y en este punto ya. Solo puede cambiar o al Slitherwing para aguantar el terremoto porque lo resiste el tipo bicho, o al Quillfish si es que cree que era un ataque de tipo hielo. Fui por un ataque de tipo hielo. No sé, no me apetecía comerme a ese Quillfish ahí. Y bueno, 63% de daño al Slitherwing. Hace Close Combat a bocajarro, se baja las defensas y sale Urshifu para dar Revenge Kill. Me enveneno y bueno, decido rápidamente cambiar al Corviknight, hacer la doble y la idea aquí es tratar de curarme. Porque sé que va a salir Goldengo. De hecho, sale el Goldengo. Pero ¿qué sucede? Me paralizo. Y aquí estoy en problemas. Porque Rayo ahora es spameable. Ok, sale Cincino. Va a tratar de hacer algo. Tera y Tidy Up. Tidy Up era para outspedear a todos y tratar ya de barrer en este paso. En este punto del partido.
Ok, Make It Rain no me lo esperaba, no lo había mostrado. Pensé que iba a tener recuperación y algo más. Y bueno, no sé por qué no me lo esperé, es lo normal. Y en este punto ya no puedo ganar. Mi Euskarada va por desarme y lo aguanta con 9 de vida. Supongo yo que al tener restos era una variante más defensiva, lo cual haría sentido que lo haya aguantado. Pero bueno, lo aguanta y en este punto ya estoy perdido porque voy a perder a mi Euskarada. Ahí está. Y bueno, me quedo Urshifu. Urshifu lamentablemente no puede hacer nada en contra del Qwilfish, que tranquilamente me va a intimidar. Encima más me hago daño con el casco dentado. Fui por azote torrencial, 3 golpes críticos para ver si hacía el milagro, pero el casco dentado me ha desgastado mucho. Y tranquilamente con Barbarash va a darme KO. Cosas que decir. Lo he jugado mal. Especialmente sé el turno en el que la fregué. Y fue... Ok. Aquí. Este fue el último turno en el que tuve una opción real de ganar. Saco a Cincino. Y si me hubiera visto venir el Make It Rain, no sé cómo se llama en español, perdón. En cambio de ir por limpieza general, hubiera cambiado Urshifu, porque al ser de tipo agua y tener el chaleco salto lo hubiera aguantado. Hubiera usado ida y vuelta para pivotear en el Qwilfish, comiéndome la intimidación, y salía Cincino. Muy bien posicionado, metía limpieza general, y a partir de ahí sweepeaba, porque nada aguantaba lo que tenía. Gravy hubiera caído con la explosión de tipo tierra. Lo mismo para el Qwilfish. Kev, que es el Slitherwing, está a 37 de vida y el Zapdos a 76% de vida. Entonces cualquier cosa que no hubiera caído la outspediaba con mi Euskarada, y si no lo outspediaba con mi Euskarada porque tenían prioridad o eran Scarf, yo también tenía prioridad con Urshifu. Entonces es el último turno que pude haber hecho algo para ganar y no lo hice. Sé exactamente que la fregué aquí. Y bueno, creo que mi rival ha jugado muy bien, ha jugado de manera muy sólida y ya está. Hasta ahí por mi parte. Como no, gracias a absolutamente todas las personas que han visto este video. Espero seguir contando con su apoyo para las siguientes semanas de esta RGBL temporada regular y esperamos llegar a playoffs si es que es posible. Así que muchas gracias y espero verlos el siguiente viernes o domingo. Hasta la próxima.